La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Atención, el programa de hoy. Atención, nosotros vamos a hablar de por qué dejar de fumar y obviamente cómo, que es lo más importante, ¿verdad? ¿Quién va a estar con nosotros? El doctor José Manuel Fusilio, él es neumólogo. Y con este dato vamos a comenzar el programa. Fíjense, por favor, señor director, vamos a poner estos datos en pantalla. Dejar el tabaco no es fácil, ya que la dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos. Muy pocos consumidores de tabaco pueden dejar el hábito con éxito al primer intento. Según datos de la OMS, 3 de cada 4 fumadores conscientes de los peligros del tabaco quieren dejar de fumar. Pero solo el 5% de la población mundial dispone de servicios completos para el tratamiento de la dependencia del tabaco. El tabaquismo es un vicio. Como vicio cuesta mucho dejarlo. De eso vamos a hablar hoy aquí en el programa con nuestro invitado, el doctor José Manuel Fusilio, neumólogo. Al inicio del programa agradecemos, por supuesto, a las marcas que están apoyando a nuestro programa. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Le agradecemos porque estás del otro lado acompañándonos. Y de esta manera hacemos nuestro primer corte. Recibo a nuestro invitado y a la vuelta ya estamos hablando de por qué dejar de fumar y obviamente cómo. Estamos ya con nuestro invitado, doctor José Manuel Fusilio, él es neumólogo. Hola, doctor, ¿cómo te va? Hola, Vivi, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. Y nuestro tema, ¿por qué dejar de fumar? Todo el mundo ya sabe por qué dejar de fumar, pero vamos a reiterar. Pero el tema es cómo dejar de fumar. Esa es la pregunta y esa es la respuesta que queremos hoy contigo, Doc. Hay mucha gente que fuma. Sí, la prevalencia del tabaquismo es muy alta a nivel mundial. Aquí en Paraguay los números van cambiando un poco porque las últimas estadísticas son del 2013 y sí se calcula que hay un porcentaje muy alto, aproximadamente en la población joven son un porcentaje de 40-50% de los que están iniciándose en el hábito tabaco y de manera alarmante cada vez más jóvenes. Es decir, hoy se calcula que una persona inicia el hábito aproximadamente entre los 13 y los 15 años, que es muy temprano, ¿verdad? O sea, llegan a los 30, 40 años con una carga tabáquica muy alta y por eso empiezan a verse cada vez más jóvenes con problemas pulmonares, ¿verdad? Y con un montón de otros problemas también. Bueno, pero el tema es que el cigarrillo hace daño, pero el tema es que causa dependencia. Sí. Entonces, porque uno dice, bueno, me hace daño, no sé, comes algo, voy a poner un ejemplo estúpido, ¿verdad? Comes algo, te cayó mal, no vas a comer eso, vas a comer otra cosa. Ahora, con el tema del cigarrillo, es esa dependencia, por eso se vuelve un vicio, que la gente mismo sabiendo que se está matando, sigue fumando. Así mismo, eso se produce por la dependencia química. Primero la dependencia química que está asociada a la nicotina, que es la principal sustancia adictiva del cigarrillo. Hoy día la verdad que tienen más de 800 sustancias. En un solo cigarrillo se encuentran más de 800 sustancias químicas, todas ellas que producen un cambio en el organismo, ¿verdad? Y que producen aumentar la adicción, ¿verdad? Y eso crea una serie de eventos químicos en el organismo que hacen que el cerebro
constantemente te pida y te pida más nicotina como para satisfacer esa ansiedad, ¿verdad? Bueno, este es el vicio del tabaco y vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Y tenemos un material que queremos compartir con nuestro invitado y con ustedes que están acompañándonos en este programa en esta tarde. Habla de las formas de dependencia que genera el hábito de fumar. Vamos a ver, por favor. Formas de dependencia que genera el hábito de fumar. Dependencia física, provocada directamente por la nicotina y es la responsable del síndrome de abstinencia. Dependencia psicológica. El hábito de fumar se ha convertido en una compañía en todo tipo de situaciones, después de las comidas, con el café, al hablar por teléfono, etc., y parece imposible cambiar esta relación. Dependencia social. Fumar sigue siendo un acto social. Se hace en grupos, en ciertas reuniones de ocio, tras cenas con los amigos y sobre todo sigue siendo un hábito que distingue a ciertos grupos de adolescentes, dándoles un valor social de rebeldía y de madurez malentendidos. ¿Es así, Doc? Sí, es así mismo como dijiste. La dependencia física está asociada, como dijimos, por la nicotina, es la principal dependencia, es la que más cuesta revertir, Sí. porque existe un mecanismo directamente asociado a unos receptores nicotínicos que existen normalmente en nuestro cerebro y que aumentan mucho en los fumadores y que necesitan cada vez más cantidad de nicotina para satisfacer eso, ¿verdad? La dependencia psicológica es conductual, es decir, estos pacientes asocian el placer de fumar con eventos bien marcados, es decir, por ejemplo, con hacer alguna reunión de amigos, después de cada evento, al tomar un café, y llegan a crear casi una dependencia conductual muy intensa con eso, por lo que hay que tratar, al iniciar el tratamiento para dejar de fumar, hay que tratar varias aristas en estos pacientes, insistir mucho en los cambios conductuales y darle un sostén para tratar de revertir la necesidad de nicotina que es muy alta. Claro. O sea, cuando un fumador dice es que necesito fumar, ¿es cierto? Es cierto, eso no, es así, la dependencia alta. No existe otra sustancia que genere tanta adicción como la nicotina. Sí, las drogas mayores también generan una adicción, pero en términos de severidad adictiva, el tabaco puede ocasionarlo de manera mucho más intensa. Y si asociamos a eso que el fumador tiene unas características especiales, tanto psicológicas como físicas, eso hace que esté constantemente queriendo suplantar esa necesidad de nicotina con cada vez más cigarrillos, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del fumador? Y el fumador, ahí uno de los ítems que vos mencionaste habla de rebeldía. Sí. La verdad que ningún fumador empieza a fumar porque quiere, eso se han hecho encuestas a nivel mundial y la pregunta no es que el fumador empieza siempre hay una carga social muy importante en eso, para verse más hombre, para no quedar atrás entre los compañeros, y la presión social a nivel de colegios es muy alta, entonces queda como que él no fuma, él no es fashion, y por eso la educación tiene que partir desde los colegios, insistir en que eso no es así, y que es totalmente lo contrario, que el cigarrillo no está asociado a más virilidad, ni a más efectos de macho, sino que todo lo contrario, es la principal causa de disfunción eréctil a nivel mundial, ¿verdad? Claro. Entonces, insistir con que el cigarrillo no te va a hacer más popular y no te va a hacer mucho más pichón, digamos así, por el hecho de fumar, ¿verdad? Y eso hay que trabajar desde abajo, ¿verdad? Claro. Y tanto mujeres como varones, porque ahora se fuman igual, ¿verdad? Sí, se viró hace unos 10 años. Alarmantemente se consiguió como una disminución en cuanto a los índices tabáquicos en los hombres, pero contrariamente la mujer empezó a fumar más. Y en eso también entran algunos factores sociales, la mujer empieza a agarrar mucho más dependencia con los años y busca como una forma de sentirse más segura el cigarrillo, y eso ha generado a nivel mundial una epidemia, incluso que hoy algunas estadísticas hablan de que la mujer está fumando más que el hombre, ¿verdad? Hay más cantidad de mujeres fumadoras que varones, tal vez. Ahora mismo están empatados, Igual, pero según algunas estadísticas nuevas, algunos dicen que sí. Claro, y la mayoría de las personas que comenzaron a fumar, como decía usted, doctor, es
comienzan a fumar de jóvenes, adolescentes, casi niños, jovencitos, porque uno fuma o una fuma, porque las mujeres también para ser sexy, uno se mira al espejo, yo soy exfumadora, por eso sé, y entonces es como que todos fuman y vos no te animás a probar y qué sé yo, y después ya fumás por la pose y después ya te enviciás. Así mismo. O sea, a eso me referí con que no es una opción electiva, porque empiezan a fumar chicos de 13 a 15 años y realmente a esa edad la capacidad de discernimiento y de realmente decir yo elijo esto es mínima. O sea, ellos no tienen todos los parámetros en la mano como para decir que ellos lo eligen haciendo. O sea, habría que ver si yo te digo a vos que este arma que vas a comprar te puede matar en un 50% de veces si vos vas a comprar ese producto, ¿verdad? Estamos hablando del único producto de venta libre cuyo consumidor tiene un 50% de posibilidades de morirse. ¿Te imaginas? O sea, es como que me digas, ¿sabes que me voy a comprar una revista que le mata al 50% de los que leen? Nadie va a Lógicamente comprar, lo compraría, claro. pero el cigarrillo consiguió estar bien posicionado a nivel publicitario durante muchos años. Durante muchos años lograron engañar a la sociedad, incluso en algún momento habían médicos, allá por los años 30 y 40, que publicitaban y que ganaban mucho dinero publicitando el cigarrillo. Es decir, la industria tabacalera movió mucho dinero durante muchos años y eso generó posicionar la publicidad en lo más alto. Claro. Y hay una ley de publicidad, entre paréntesis, que ahora ya no permite que la publicidad de cigarrillos ni en eventos musicales, ni deportivos, ni nada. Solamente se pueden hacer cuando hay una caja registradora ahí y se vende el producto. Así mismo. Sí, ese se llama el convenio marco. El convenio marco fue aprobado en el 2010 por la Organización Mundial de la Salud. En Paraguay, tras mucho esfuerzo, logramos que se pueda digamos, avalar a nivel de Congreso en el 2013, pero aún el cumplimiento tiene muchos déficits. No todos los restaurantes y los lugares públicos de consumo cumplen exactamente con las normativas, muchos ni la conocen, ¿verdad? Y bueno, está en nosotros hacer que la gente empiece a conocer más sobre esto. Claro. Ahora, doctor, o sea, la gente sigue fumando. O sea, no es que disminuyó eso a nivel mundial, el índice de personas que comienzan a fumar. El inicio se mantuvo igual, lo que sí se redujo aproximadamente 3 a 5% es la cantidad de fumadores. Eso podría deberse principalmente al acceso a la información. Hoy tenemos en tu celular, vos pones YouTube, vos podés mirar los efectos del cigarrillo. La gente va tomando un poco más de conciencia, ¿verdad? Y también lo que se ha generado con las publicidades negativas. Aquí en Paraguay no tenemos todavía las publicidades visuales en los cigarrillos, es decir, esas imágenes bastante grotescas que ponen detrás de las cajetillas, que sirven para que, eso no sirve para que el fumador deje de fumar, pero sí sirve para que la presión familiar ejerza un hito muy importante. O sea, muchos fumadores te dicen, yo doctor, dejé de fumar el día que vino mi hija y me dijo, mamá, yo no quiero verte así. Porque en la caja de los cigarrillos, en otros países, por ley, ponen una foto de una persona que está destruida por el cáncer. Personas con enfisema, con cáncer, y ahora están poniendo mucho la parte económica, es decir, lo que gasta el fumador mensualmente llega a ser en algunos estratos sociales hasta el 70% de sus ingresos. Es decir, vos no tenés ni para comprarle comida a tu hijo, pero tenés para comprar tu cigarrillo. Me decía una paciente, yo doctor decidí dejar de fumar el día que me iba a la farmacia para comprarle un remedio y tenía solamente 20.000 guaraníes y dudé entre comprar mi cigarrillo y comprar el remedio para mi hijo. Ese día dije que no, esto no puede ser, yo dejo de fumar. O sea, esa duda que generó y esa incógnita que le produjo, le hizo a ella entrar. No puede ser. Hacer el clic. Hay que cambiar el chip violentamente. Claro, por supuesto. Bueno, en nuestro país, eso que dijo el doctor, vemos, hay mucha gente joven fumando, hay mucha gente que está pasando momentos muy difíciles económicos y sin embargo le ve fumando. O sea, podemos ver en las calles gente que está vendiendo, que está limpiando vidrios, que está haciendo qué sé yo, y están fumando. O sea, es el vicio que nubla la razón. El tabaco y el alcohol no respetan estratos sociales. Así mismo. No tienen para comprar su medicamento, no tienen para asegurar un estudio adecuado, pero tienen siempre para comprar su cigarrillo y a veces su alcohol, ¿verdad? Bueno, y al comprar su cigarrillo están comprando su muerte, y una muerte lenta y dolorosa. Eso es lo que tenemos que pensar.
Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos hablando de este tema. Seguimos hablando de por qué hay que dejar de fumar. Nos acompaña el doctor José Manuel Fusillo, él es neumólogo y nos está explicando muy pero muy bien todo. Y tenemos un material que habla por qué hay que dejar de fumar. Vamos a ver. ¿Por qué hay que dejar de fumar? La principal razón es que el consumo de tabaco constituye la principal causa de enfermedad evitable y de mortalidad prevenible en los países desarrollados. En el tabaco se han encontrado múltiples sustancias que en gran parte son perjudiciales para la salud. Entre ellas, destacan por sus efectos nocivos los alquitranes, benzopirenos y nitrosaminas, responsables del 30% de todos los tipos de cáncer, vejiga, riñón, páncreas, estómago, etc., y del 90% del cáncer de pulmón. El monóxido de carbono, que es el causante de más del 15% de las enfermedades cardiovasculares. La nicotina, que produce la dependencia física. Además, el tabaco es el causante del 80% de la mortalidad por procesos pulmonares crónicos. Correcto, doctor. Sí, sí. Qué terrible. Yo creo que esto es bastante preocupante. Ya las alarmas de la Organización Mundial de la Salud hace tiempo que están insistiendo en este tema, por eso hoy se insiste tanto en los lugares libres de humo. Aquí no estamos hablando solamente de que el consumidor primario es el que puede enfermar, sino que hay que recordar también que el humo de tabaco ambiental o el humo secundario que se le dice, también puede producir enfermedades. De hecho, hoy se sabe que los niños de padres fumadores tienen un 50% de posibilidades de ser asmáticos que un padre que no fuma. Existe el asma inducida por el tabaco, existen los problemas crónicos de bronquitis crónicas en niños por el ambiente de tabaco de la familia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que no es una cosa que yo diga, mira, como la obesidad puede matar, pero le mata probablemente a la persona solamente, ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando de algo que puede matar a mucha gente. 25% de los pacientes expuestos a humo de tabaco tienen riesgo alto para tener cáncer de pulmón. Es decir, estamos hablando de gente que no fumó nunca, pero que puede desarrollar un cáncer. O sea, de hecho, tienen 8 veces más posibilidades de tener un cáncer de pulmón que una persona no expuesta, ¿verdad? Claro. Recordemos que el fumador tiene 22 veces más posibilidad de tener un cáncer de pulmón que una persona que nunca fumó. El 97% de los diagnósticos de cáncer de pulmón se hacen en fumadores. Te imaginas. Y además vimos en el material que dice que tiene que ver el 30% en todos los otros tipos de cáncer. Asimismo, próstata, vejiga, páncreas, todos están asociados de alguna u otra forma al cigarrillo, y principalmente los problemas cardiovasculares. El problema que produce en la microvasculatura de las arterias coronarias del corazón es muy grave, y los fumadores incluso están muriendo más de problemas cardíacos que de problemas pulmonares en ocasiones. Y mientras no les llega esos problemas, tienen los varones disfunción eréctil, que es otro problema de impotencia, entonces eso es un problemón también para el motivo de consulta muy frecuente. Claro. Y puede ser un aliciente para dejar de fumar, ¿verdad? Más vale, si con eso no dejar de fumar, no sé con qué. Lo que hay que decir es que se puede dejar de fumar, hay que insistir, hay que alentarle a los pacientes, porque como dijo la primera placa, existen muchas recaídas, ¿verdad? 5% nomás el grupo de pacientes que decide dejar de fumar y lo hace por voluntad propia. El resto de los pacientes necesitan alguna ayuda, tanto terapéutica, psicológica, como una terapéutica farmacológica, ¿verdad? Bueno, y eso vamos a hablar porque queremos saber también de la ayuda. Pero tenemos otro material que habla de los efectos de la nicotina en el organismo. Y yo sé que si vos estás fumando, ya querés cambiar de canal, ya te vas a levantar y no vas a querer ver el programa. Pero te digo que es importante ser un poquito inteligente y ve esto que le pasa al cuerpo con la nicotina. Vamos a ver, por favor.
Efectos de la nicotina en el organismo. La nicotina actúa sobre el sistema dopaminérgico cerebral, que regula las sensaciones de placer y genera la necesidad del fumador por readministrarse nuevas dosis. Además, ejerce efecto a nivel del córtex cerebral, produce un incremento de la capacidad de concentración y de la memoria, reduce el estrés. Este es el mecanismo de acción que engancha al fumador y al suspenderlo producirá el síndrome de abstinencia con nerviosismo, irritabilidad, etc. Es así. Sí, reduce el estrés temporalmente, ¿verdad? Porque lógicamente Claro. es la entrada y después la adicción hace el resto, hace que realmente la única ansiedad que calma el cigarrillo es la de la necesidad alta de nicotina, ¿verdad? Y eso es el principal efecto de las recaídas, ¿verdad? Lo que se llama el síndrome de abstinencia, que en los fumadores es muy frecuente, ¿verdad? El hecho de fumar un cigarrillo después de haber dejado un tiempo ya se considera una recaída. No hay ese, no, pero uno nomás yo fumé otro. Eso ya es una recaída, ¿verdad? Entonces, Claro. lo ideal es que totalmente se suspenda la exposición a tabaco en los pacientes. Bueno, estamos diciendo que se puede, no estamos diciendo que sea fácil, pero hay maneras de lograrlo. Tenemos todavía tiempo de otro material, ¿sí? Porque justamente el doctor hablaba del síndrome de abstinencia y ese es el material que queremos mostrar. Síndrome de abstinencia. En general, los malestares se inician al dejar el tabaco, llegan al máximo en las primeras 24 a 72 horas y se mantienen por 2 a 4 semanas. La intensidad varía de persona a persona, tanto en intensidad física como percepción psíquica. En principio, dependerá del grado de dependencia que la persona tenía. Se estima un grado intenso en aquellas que precisan del primer cigarrillo a la primera hora de la mañana. Suelen ser fumadores de al menos 20 cigarrillos al día. Hay muchas personas fumadoras que no están en este grupo y en ellos puede ser menor el síndrome de abstinencia o no presentarse. ¿Es así? Sí, depende mucho de la carga tabáquica, o sea, es diferente en términos de adicción el que fuma uno por día o uno cada fin de semana, que es lo que sería un fumador casual, de lo que serían los tabaquistas pesados, que son los que fuman más de 20 cigarrillos al año. El tema es 20 Al día. cigarrillos al año, no, es un índice que Que se 20 hace. cigarrillos al año. Pack Year es la forma en la cual se calcula el índice tabáquico. Sí. Eso es una fórmula que se produce con el número de años de fumador. Es decir, si fumaste 15 años, eso multiplicas por la cantidad de cigarrillos que fumas por día sí. sobre 20, que es el Sí. índice de una cajetilla normal, ¿verdad? Ahí te sale un número que se llama índice tabáquico, que por encima de 20 se considera que son los tabaquistas pesados, o los heavy smokers, que le Sí. llaman los americanos, ¿verdad? Que son los que tienen, lógicamente, muchos más riesgos para todas las patologías, ¿verdad? Claro, claro. Pero también hay que decir, aunque fumes un cigarrillo todos los días, ya te hace daño Sí, y ya sos impacta. fumador, el hecho de fumar un cigarrillo ya te aumentan los riesgos de las patologías que Claro. mencionamos, ¿verdad? Como dijimos hace rato, 20 veces más de posibilidad de Sí. tener un cáncer de pulmón, 10 veces más posibilidad de tener una enfermedad pulmonar respiratoria crónica, ¿verdad? Y hay que insistir mucho que no solamente hablamos de enfermedad, sino que hablamos de pérdida de días de trabajo, pérdidas de días de escuela en los niños afectados, ¿verdad? O sea, Sí, estamos claro. en pérdida de dinero por consiguiente, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, y tenemos otro material. ¿Dejamos para después o tenemos tiempo? 3 minutos tenemos. Bueno, beneficios de abandonar el tabaquismo. Dice, atención, vamos a verlo. Beneficios de abandonar el tabaquismo. A los 20 minutos, la presión arterial y la frecuencia cardíaca vuelven a la normalidad. A las 8 horas, los niveles de nicotina y monóxido de carbono de la sangre disminuyen a la mitad. A las 24 horas, los pulmones comienzan a expulsar mucosidad y demás residuos del tabaco. A las 48 horas, los sentidos del gusto y del olfato mejoran considerablemente. A los 3 días, mejora notablemente la capacidad del esfuerzo.
A partir de las 2 semanas mejora la circulación. A partir de los 3 meses mejoran los problemas respiratorios. A partir de los 5 años, los riesgos de sufrir un infarto son aproximadamente la mitad que el de una persona que haya seguido fumando. A partir de los 10 años, el riesgo de padecer cáncer de pulmón es la mitad que el de un fumador. El riesgo de sufrir un infarto se equipara al de una persona que no haya fumado nunca. Correcto, doctor. Sí, yo creo que eso es fundamental de decir para alentar. O sea, si vos dejaste de fumar hace 10 años, ya tenés el 50% de posibilidades de tener un cáncer que tenías si no dejabas. Claro. Y a partir de los 20 años casi se equipara al que no fumó nunca. Es decir, podemos, Qué bueno. hay que alentar Sí. que si bien lo que ya entró, ¿verdad? Pero los riesgos en términos estadísticos disminuyen mucho, ¿verdad? Y la calidad de vida mejora. Es decir, estos pacientes que no podían llegar hasta la despensa de la esquina, a los 3 o 4 días están pudiendo llegar Sí. y se dan cuenta de eso, ¿verdad? Claro. Ellos mejoran en todos los aspectos, disminuyen las mucosidades, disminuye la tos, mejoran tanto la función pulmonar como la función cardíaca, es decir, la presión arterial se normaliza. Entonces estamos hablando de muchos beneficios, ¿verdad? Es muy intenso el beneficio que produce dejar de fumar y estos pacientes se dan cuenta, ¿verdad? El problema es la necesidad de nicotina que te sigue pidiendo. Claro. Si bien vos te sentís mejor físicamente, hay ahí en el cerebro algo que te dice que tenés que fumar y a eso es lo que se trata de vencer con los fármacos que se utilizan, ¿verdad? Bueno, ese es el tema que vamos a hablar a la vuelta del corte. ¿Qué hacer si querés dejar de fumar, pero te cuesta tanto? Yo soy exfumadora, entonces puedo hablar con conocimiento de causa. Dejé de fumar, no sé, miles de veces, porque dejaba de fumar después al día siguiente o unas horas después, no, pero después no me había dejado de fumar, ahora voy a fumar porque necesito. Y después dejé de fumar, y hace ya más de 10 años, gracias a Dios. Entonces se puede, pero vamos a hablar de eso, porque también, doctor, mucha gente dice, no, pero ya hace 10 años que fumo, o hace 20 años que fumo, ¿qué es lo que voy a dejar ahora? Ya está, todo el daño está hecho. No es así, ¿verdad? No es así. No es así. Mejora todo. Mejora todo. Hacemos el corte. A la vuelta vamos a hablar de cómo nos puede ayudar el doctor para dejar de fumar. Además de saber todo esto, ¿hay algún medicamento, hay algún tips, hay alguna trampita que le podemos hacer al cuerpo, a la mente, cuando tenemos esa dependencia de la nicotina? ¿Qué podemos hacer? A la vuelta vamos a encontrar esa solución. Seguimos hablando con el doctor José Manuel Fusilo, neumólogo. Doctor, una persona que está viendo el programa y dice, bueno, voy a dejar de fumar. Ya dejé de fumar 1000 veces y volví, ¿verdad? Pero ahora voy a dejar de fumar. ¿Qué le podemos dar? ¿Cómo se puede ayudar a esa persona? Porque es muy difícil. Lo primero que hay que felicitar a la persona que diga quiero dejar de fumar, ¿verdad? Que es el primer paso fundamental. Es el paciente que acude a la consulta tiene que tener una cierta convicción, a veces no es muy intensa, pero por lo menos una cierta convicción de que quiere dejar de fumar. Entonces ahí nosotros empezamos a trabajar en su dependencia tabáquica. O sea, la medida principal de la dependencia tabáquica es preguntarle al paciente cuánto tiempo tarda en que él se despierta y prende un cigarrillo. Te dice el paciente, no, yo me despierto y lo primero que hago es prender un cigarrillo. Ese paciente va a costar más, hay que trabajarlo más, va a necesitar sí o sí fármacos, ¿verdad? Entonces es un paciente que nosotros llevamos midiendo su grado de dependencia, ¿verdad? Hoy día existen 3 terapias para la cesación tabáquica que están aprobadas. Una son las terapias de sustitución de nicotina, que son los parches, los chicles, hay chupetines, hay aerosoles. Están viniendo cada vez de más formas, que son formas que tienen pequeña cantidad de nicotina, que lo que hacen es que engañar, como vos dijiste, al cerebro, dándole pequeñas dosis de nicotina, que no son dosis altamente adictivas, que ayudan a tratar de suplir esa necesidad en los pacientes que están dejando de fumar, ¿verdad? Eso se llama terapia de sustitución de nicotina y
Los más utilizados son los chicles y los parches. A veces son difíciles de conseguir. En nuestro país no tenemos representantes de estos productos, pero hay lugares que se pueden conseguir y a veces le hacemos a los pacientes ir a Clorinda, a cualquier lado para conseguir, porque son fundamentales, ¿verdad? Y después existen 2 medicamentos que están aprobados por los organismos internacionales para usar, que uno de ellos se llama bupropión y el otro se llama vareniclina, ¿verdad? El bupropión tenemos en nuestro país, ya se consigue en todas las farmacias, es un producto que aumenta versus no hacer nada, produce una mejoría 3 veces mayor, ¿verdad? Es decir, bupropión se llama, hay un par de marcas, ¿verdad? Sí. Que no vienen al caso, pero son drogas que son las que estamos utilizando nosotros en la consulta privada y en los hospitales públicos que tenían un laboratorio, un consultorio de cese tabáquico, también se utilizó. Y la vareniclina, que es una droga más nueva, que se lanzó hace unos 5 o 6 años, que tuvo muy buen efecto, muy buena receptividad al inicio, pero sus efectos colaterales hicieron que decaiga un poco su uso con el tiempo, ¿verdad? Pero aún así es muy buena la respuesta de la cesación con este producto, ¿verdad? Y con esto, ¿cómo se toma eso, doctor? O sea, una persona tiene que ir al médico, no es que iba a la farmacia y compra nomás, ¿verdad? No, porque no son de venta libre. Claro. De hecho, la vareniclina es muy cara. Entonces, lo que se hace inicialmente es primero una terapia conductual muy importante, y ahí tenemos que hacer un mea culpa a los médicos. Somos pocos los médicos que en la consulta, por cualquier motivo, se toman 5 minutos. Y eso está demostrado. Nada más 5 minutos de la consulta en hablar sobre los beneficios de dejar de fumar y sobre los riesgos de seguir fumando, que el médico se tome. Eso ayuda a que el paciente entre en conciencia. Es probablemente la minoría. Claro, la vorágine de la cantidad de pacientes y del día a día hace que ese tiempo sea bastante complicado, ¿verdad? Pero tenemos que tomarnos ese tiempo, tenemos que insistir, y esa simple entrevista de 5 a 10 minutos, de hecho, demostró muy buena receptividad para el cese tabáquico, aún sin el uso de drogas. Después existe la terapia de sustitución de nicotina, que, como te dije, es ofrecerle al paciente, por ejemplo, un parche que te está liberando en 24 horas una cantidad mínima de nicotina. Viene de 16 miligramos y de 21 miligramos. Eso se usa el parche, eso va liberando durante el día pequeñas cantidades que hacen que la necesidad de fumar sea menor. Claro. Por mucho menor, ¿verdad? Y otra forma es asociar una con otra, es decir, por ejemplo, terapia de sustitución de nicotina, le doy un parche y también le doy un medicamento como el bupropión, porque la vareniclina no se puede asociar, que es la combinación que más éxito tiene, ¿verdad? Hay que insistir que... ¿El bupropión qué hace? ¿Qué le hace al cuerpo? El bupropión básicamente es un antidepresivo, pero lo que ayuda es a disminuir esa ansiedad por fumar y actúa sobre receptores específicos en el cerebro que hacen que esa orden que nos da el cerebro de querer fumar se disminuya bastante. ¡Qué fantástico! Entonces se trata con eso de disminuir especialmente esa ansiedad por fumar, especialmente ese sentimiento de que te falta algo, porque eso es lo que el fumador siente, y insistirle también a los fumadores en tratar de dejar de hacer las conductas, como hablábamos hace rato, que asocien ellos al cigarrillo, es decir, dejar de tomar café 3 meses, porque voy a asociar el café con el cigarrillo, tratar de este tiempo no ver tu partido de fútbol cerca de un fumador, etcétera, y tratar de insistirles mucho, ¿verdad? Los países que están mejor en lucha de tabaco tienen hasta líneas telefónicas en la cual uno puede... Llamar, ay, me muero ganas de fumar un cigarrillo. Yo quiero fumar ahora y llamas. Y ahí hay alguien que te habla, que te asesora, y con eso se logra mejorar muchísimo el éxito del cese tabáquico. Qué maravilla. Bueno, y esos medicamentos hay en nuestro país. La gente puede recurrir a un médico a decirle, bueno, quiero dejar de fumar, pero me cuesta mucho. Eso es normal, no es que a vos nomás te cuesta, a todos los fumadores nos costó y nos cuesta, ¿verdad? Entonces, dejar de fumar, quiero dejar de fumar, ayúdame. Entonces, uno puede asistir a un médico, pedirle esta ayuda, y va a ser mucho más fácil. Existen varios tipos de pacientes. Está el que te dice, doctor, yo necesito dejar de fumar y estoy decidido a hacerlo. Ese paciente hay que entrar ahí bien
porque es el paciente que puede salir. Claro. Y que hay que aprovechar ese énfasis que está poniendo en su necesidad. Al que de entrada te dice, doctor, yo no voy a dejar de fumar nunca, así que olvídate, no me diga, lo ya sé. Ese paciente lógicamente va a ser más difícil, pero hay que insistir siempre un tiempito en hablar con él, en tratar de convencerlo y usar a la familia, ¿verdad? Ahí pesa mucho la esposa, el esposo, los hijos para insistir y hablarle sobre los riesgos, ¿verdad? Hay que ser bastante... Doctor, tenemos preguntas de la gente, pero yo tengo una pregunta antes de la gente, permiso. En los cigarrillos electrónicos, ¿eso se puede usar, no hacen daño? ¿Cómo es la cosa? Bueno, los cigarrillos electrónicos no están aprobados por ninguna sociedad científica a nivel mundial. De hecho, hoy es un tema de discusión y debate y un problema, hay una alarma mundial a nivel de esto. Se considera que el cigarrillo electrónico es el nuevo caballo de Troya de la industria farmacéutica. Es decir, se vio en estos últimos 2 o 3 años que se masificó la venta de los cigarrillos electrónicos, que muchos jóvenes se volcaron al cigarrillo electrónico. Y lo más alarmante es que sí hubieron algunos que cambiaron el cigarrillo normal por el electrónico, pero hubo un gran número de gente que nunca había fumado que se volcó al cigarrillo electrónico. Claro. Entonces estamos hablando de gente nueva, que no había fumado nunca, que por el atractivo del cigarrillo electrónico, que parece no, y dice, voy a fumar, qué sé yo, y no me hace daño, es lo que uno piensa. Viene con olores, con sabores. Pero ¿hace daño, doctor? Sí, hace daño, tiene nicotina, no está regulado por ningún ente mundial, es decir, los niveles de nicotina que tiene el producto no se pueden saber porque no están verificados a nivel mundial, y los trabajos que se hicieron verificando las marcas más comunes demostraron que tenían incluso el doble de dosis de nicotina que decía en el paquete que tenía. Claro. Entonces, hay otra cosa que vienen en gotas. El paciente va poniendo unas gotitas en su vapeador, porque vapeador se llaman el hecho de, no se dice fumar, sino que se dice vapear. Genera eso una corriente electrónica que genera un humo diferente, y la cantidad de gotitas de nicotina que le pone el paciente queda a libre albedrío del paciente. O sea, es decir, lo que hace es fumar más frecuentemente, ponerle más gotitas más frecuentemente, ¿verdad? Y eso a largo plazo, hoy se están publicando trabajos que demostraron alteraciones también ya en pruebas de función pulmonar en fumadores de cigarrillo electrónico. O sea, el cigarrillo electrónico también hace mal, no se vayan a engañar. Mismo. Y es cuestión de tiempo. Acordate que el tabaco durante 20 o 30 años, más de 60 años, perdón, nos engañó con que no hacía nada. Claro. Y esperemos que se tarde menos con esto, pero es cuestión de tiempo. O sea que nada que ver ese cigarrillo electrónico que supuestamente no, hace daño también. Bueno, vamos a ver preguntas de la gente, vamos a ver, por favor. Alfredo de Capiatá dice, si se deja de fumar y se producen cambios beneficiosos en el cuerpo, pero luego de un par de años se vuelve a fumar, ¿los efectos se producen como si se fumara por primera vez o es diferente por haber fumado ya anteriormente? Depende de los años que dejaste fumar. Ahí habla de 10 años. Creo que un par de años se vuelve a fumar. Un par de años es muy poco. O sea, la carga tabáquica y el almacenamiento de tabaco en el organismo es mucho todavía. Claro. Es decir, si después de 2 años vuelve a fumar, los riesgos son los mismos del inicio. No hay mejoría. Perfecto. Bueno, doctor José Manuel Fucillo, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Nos encanta que vengas y queremos que vengas otro día dentro de poquito otra vez para seguir hablando de este tema y ya así con pasos, que la gente que quiere dejar de fumar, ¿qué consejo le das? El primer paso, ¿qué hacer con la alimentación, con el ejercicio, con el día a día? ¿Podemos hacer eso? Así mismo, hay que recordar a la gente que el tabaquismo es la principal causa de muerte a nivel mundial, prevenible y prematura. O sea que hay que ser bien claro, estamos hablando de algo que se puede prevenir. Y el tema de la muerte prematura también es muy grave. O sea, el grupo etario de pacientes que mueren por problemas de tabaco se encuentra en su máximo apogeo en cuanto a productividad. Es decir, estamos hablando del grupo etario entre 50 y 60 años, que es el apogeo en cuanto a laboriosidad y todo eso. Ese es el grupo que más se ve afectado. Entonces, insistir. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Te esperamos en un próximo programa. Nosotros vamos a hacer un corte. Vamos a recordarte una vez más, no fumes. Estás comprando, cada vez que compras un cigarrillo estás comprando tu muerte, y una muerte fea, dura, con muchos problemas. Entonces ya nomás tenemos que hacer algo y dejar de fumar. A la vuelta del corte vamos a estar hablando con la licenciada Jenny Barrios, nutricionista. Volvemos ya.
estamos ya con nuestra invitada, la licenciada la doctora Jenny Barrios, nutricionista. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola, Vivi, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Un placer. Me encanta este tema. Sí. Porque es una excusa generalmente para mucha gente para no dejar de fumar, el tema de que va a engordar. Claro, que va a engordar. Entonces, a esa gente primero quiero dirigirme un poquito. Sí, por favor. Que estamos en el país, gracias a Dios, hay 4.000 nutricionistas esperándote para que vengas a quitarte ese vicio que realmente está haciendo mucho daño a tus pulmones y que también puede causar mucho más daño a toda tu familia. Ese es el mensaje que les quiero dar y bueno, decirles que realmente el dejar de fumar no engorda. Lo que pasa es que ese síndrome de abstinencia hace que esa persona quiera refugiarse en la comida. Y lastimosamente la apetencia va hacia los dulces. Entonces, es ahí donde hay un poquito de confusión, ¿verdad? Que la nicotina afecta al cerebro, hace que se produzca una sensación de saciedad falsa. Entonces, deja de fumar y recurrí a algo más sano, ¿sí? A una vida equilibrada, a una alimentación saludable, a ejercicios físicos. Entonces, es fundamental, ¿sí? Dejar ese cigarrillo, cuidar ese pulmón, cuidar la familia es lo más importante. Por supuesto. Bueno, pero es cierto eso, cuando uno deja un vicio, como es el cigarrillo, cuando te hablo, como vuelvo a reiterar, como exfumadora, entonces un vicio es como que es una costumbre que tenés, entonces es más fácil reemplazar eso por algo que no tenga, que no te haga daño. Hay gente que, no sé, tiene los chupetines, vos de repente le ves a gente grande con unos chupetines que anda porque es el hecho de meter en la boca, ¿verdad? Claro. En mi caso, yo por ejemplo cambié para el chicle, para las gomas de mascar, ¿verdad? Entonces era cada vez que tenía ganas de fumar, me metía un chicle en la boca. Con eso calmabas la ansiedad. Con eso calmaba la ansiedad. Hay muchos caramelos hoy en día sin azúcar también. Y chicles también, ácidos. claro, sí. Sí, entonces sí pueden ser un buen recurso. Pero tampoco, no te va a engordar tanto si es caramelo con azúcar o chicle con azúcar. Lo que engorda es cuando en vez del cigarrillo le bajás un pedazo de torta, qué sé yo, ¿verdad? O litros y litros de gaseosa con azúcar. Hay gente que se volvió adicta a gaseosas con azúcar después de abandonar el cigarrillo. Bueno, ¿cuál sería tenemos pocos minutos, doctora, pero cuál sería la receta que vos le podés dar a esa persona que está dejando de fumar o que quiere dejar de fumar y tiene miedo de engordar? Claro. La recomendación que siempre vamos a dar es nunca llegar a tener hambre, ¿verdad? Entonces es hacer todas las comidas, todas, sin saltarse ninguna. Eso significa media mañana, media tarde. Claro, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde. Para esas personas muy ansiosas, la media tarde es fundamental para poder llegar a la merienda bien. Y bueno, la merienda, la cena, incluso una colación nocturna. Entonces, cuando uno tiene ya programado todo lo que va a comer en el día, trata de no recurrir a esos alimentos tan calóricos como son los postres, ¿verdad? Como las gaseosas y demás. La hidratación adecuada, tomar suficiente cantidad de líquido, la actividad física es fundamental. Tomar agua cada vez que querés fumar un vaso de agua, o sea, ¿cómo te vas a hidratar? Espectacular. Por supuesto, cada vez que te ataca esas ganas de agarrar un cigarrillo, es un vaso de agua, incluso le puedes saborizar un poquito, qué sé yo, gotas de limón, un poquito de edulcorante para poder darle un saborcito a esa agua y hidratar el organismo es fundamental. La actividad física, como estábamos diciendo, en esos momentos a la tardecita, no sé a qué hora te da ese antojo fuerte. El ataque que te volvés loco, salís a correr, salís a caminar. Distractores, ¿sí? Tener siempre una fruta a mano, acompañar de ensaladas las comidas, tratar de desintoxicar ese organismo, porque esa es la palabra, desintoxicar de tantas sustancias tóxicas que estuviste incorporando al organismo con el cigarrillo. Bueno, pero se puede dejar de fumar, se puede, y se puede dejar de fumar y no engordar, también se puede. Y acá en El Doctor en Casa te estamos contando eso.
Llegamos a la parte final, doctora. Muchas gracias por tu presencia, por favor. y te esperamos en un próximo programa. Podemos hablar exclusivamente del tema de alimentación de la persona que quiere dejar de fumar. Me encanta, podemos Dale. tener, sí. Gracias, muchas por gracias. favor, Vivi, gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y de verdad, te insisto, te pido, por favor, deja de fumar. Estás comprando tu muerte, estás comprando una enfermedad terrible que va a hacerte daño a vos y a toda tu familia. Entonces, al final, ¿por qué? Por nada. Si vos naciste para ser feliz y no te tenés que conformar con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.